que me hace. Dios bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana que nos ha dado el Señor. Estamos gozosos y contentos. Aquí estoy con la pastora, que no han dejado de darme regaño desde esta mañana. ¿Cómo es que funciona el sistema para llevar la predicación a cabo? En esta mañana yo quiero hablar del ánimo y de la primera pregunta que hizo nuestro Señor Jesucristo a Adán en el huerto del Edén. Quiero hablar por encimita de la pasión del creyente y quiero hablar de la pregunta que el Señor te hace: ¿dónde estás tú? Y es una pregunta muy acertada, con mucha razón de peso, porque en estos momentos, en esta situación en la que estamos, pues el Señor nos está preguntando ¿dónde estamos? ¿O qué estamos haciendo? ¿O dónde estás tú en esta mañana? Pero también, ¿dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu ánimo? ¿Dónde estás tú con tu vida espiritual con nuestro Señor Jesucristo? Yo estoy ansioso por estar en el templo. No quiero pasar por alto de que Moon me acaba de llamar, de que sabía que no iba a haber culto, pero dijo: pastor, fui por si acaso, creyendo un milagro de que íbamos a estar allí. Y vamos a estar allí en el templo. Y él dijo: pues como no va a haber culto y yo no tengo ni Facebook ni nada de esto, pastor, pues yo vine a orar por la iglesia y por ustedes. Y me hizo unas preguntas del huerto del Edén. Eso es pasión y eso es contestarle al Señor: ¿dónde estás tú? Yo que traía esta corta reflexión, ahí Yamón le contestó al Señor: ¿dónde estoy? Y Mon le contestó al Señor: estoy en tu casa. Vine aquí, me encerré, estoy arrodillado en el altar y voy a orar por mi iglesia, por mis pastores y por los hermanos de la iglesia. Eso es tenerle pasión a las cosas del Señor. Eso es tener pasión de que no hay ni enfermedad ni circunstancia, no hay problema que me aparte de la presencia del Señor. Porque nada me va a apartar de la presencia del Señor ni de las cosas que el Señor me ha dado. Yo quiero poner una canción ahí de Samuel Hernández de Levanto mis manos. Me van a ver que me voy a mover ahora para el lado un momentito, pero es porque la voy a poner en bajita para que la oigan de fondo. Pero en estos momentos tenemos que levantar nuestras manos, levantarlas hacia el Señor, arrodillarnos, postrarnos y levantar nuestras manos y clamarle al Señor por esta situación que está pasando el mundo. Pero más por la situación que está pasando el mundo, por lo que más tenemos que clamar es porque las almas lleguen a los pies de Cristo y hay un movimiento, hay un avivamiento. Que sea el Espíritu Santo el que traiga las almas a la casa del Señor y se conviertan a Cristo. Por eso es que el Señor pregunta: ¿dónde estás tú? El pastor Tomás escribió un libro de ¿dónde estás tú? Ahorita le digo a la pastora que me lo traiga y lo traigo aquí para enseñárselo y mostrárselo. Pero el Señor te pregunta: ¿dónde estás tú? Y la pasión tuya, que eres creyente, ¿en dónde está? Voy a poner la canción, pero voy a seguir hablando, sin dejar de hacer una cosa, haciendo la otra, para la gloria y honra del Señor. Pero sí, ¿dónde está tu problema? Hasta hoy llegó tu enfermedad. Voy a poner la de la empresa, hermano, yo estoy en vivo. Y vas a recibir un milagro esta noche en el nombre de Jesús. Hasta hoy llegó tu problema. Hasta hoy llegó tu enfermedad. Vas a recibir fuerza. No sé si la oyen y puedan contestar si la están oyendo bien ahí. Esta noche en el nombre de Jesús. O hay que subirla o hay que bajarla. Porque esta tarde o esta mañana. Pero vas a recibir un milagro hoy. Vas a recibir un milagro hoy. Solamente levanta tus manos en esta mañana. Vamos a creerle al Señor de que va a haber un milagro, de que nos vamos a poder reunir en la casa nuevamente, de que vamos a buscar almas nuevas, hermanos, para llenar la casa del Señor.
que nuestra pasión va a estar en el crecimiento espiritual y en el crecimiento de las almas para Cristo, porque el Señor quiere saber dónde estás tú en esta mañana. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el Salmo 127:1 también me dice la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Miren que en estos momentos en los cuales estamos, tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Tenemos que estar en la comunión de ellos, en la comunión unos con otros, en la comunión de la oración, en la comunión de la búsqueda con los hermanos, aunque sea por teléfono, aunque sean por estos medios, pero nosotros no podemos menguar ni desanimarnos por la situación que está pasando. En Timoteo, en Primera de Timoteo, vemos en capítulo 1, versículos 6 y 7, podemos ver cómo Timoteo dejó que la llama de su fe se redujera un poco. Tal vez pasó también por un coronavirus de aquellos tiempos, por una situación o algo. Pero su ánimo, su vida espiritual, su pasión por Jesucristo decayó un poco por medio de la situación. Pero no todo eso, que el Señor todo lo sabe, nos está refiriendo esta palabra de Timoteo en Primera de Timoteo 1, 6 y 7, donde nos dice en el 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabra. A vana palabrería. A vana palabrería. ¿Por qué? Porque decayó nuestro semblante, decayó nuestro ánimo de seguir buscando a Dios, de seguir buscando a los hermanos, de seguir orando unos por otros. Por eso es que levantamos una cadena de oración humana, para que no decayera nuestro semblante ni nuestro ánimo delante de Dios, porque Dios va a llegar a preguntarte: ¿dónde estás tú? En el 7 dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender. Queriendo ser doctores de la ley sin entender, porque queremos hablar de algo, pero no nos apasionamos a buscar de eso. Que nos tenemos que apasionar a buscar de eso. Tenemos que apasionarnos, seguir sirviéndole al Señor y seguir creyéndole al Señor. Y hay preguntas que el Señor sí nos va a hacer. Pero con las preguntas hay una situación. Esta es la primera pregunta que Dios le hace al hombre que aparece en la Biblia. Y Dios había dado una responsabilidad a Adán. Y ante su desobediencia le busca para preguntarle qué había pasado. Porque Dios nos va a preguntar en nuestra desobediencia: ¿dónde estamos? Porque estamos desobedeciendo. A lo mejor estamos menguando, estamos dejando de hacer las cosas que nosotros hacíamos para la gloria de Dios. Hermano, eso incluye la oración, eso incluye los compromisos que tenemos con el Señor, eso incluye los compromisos que tenemos hacia el templo o hacia la iglesia con el Señor. Porque el Señor te va a preguntar dónde tú estás. El Señor quiere saber dónde tú estás hoy domingo, dónde tú vas a estar mañana lunes, el martes, porque vas a estar en tu casa, en tu hogar, pero dónde espiritualmente vas a estar tú, que es lo que se refiere aquí el Señor. Es perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. O sea que en nuestra casa tenemos que estar compartiendo en doctrina, en comunión con nuestros familiares con los cuales estamos en la casa. Así nos dice el Señor en esta mañana. El Señor quiere que estemos alabándole, levantando nuestras manos, como tengo la canción ahí de fondo de Samuel Hernández. Porque eso es lo que quiere el Señor. Hay algo muy peculiar en las preguntas. Las preguntas tienen algo muy especial, porque las preguntas son especiales, tienen algo muy especial. Y algo que tienen las preguntas en especial es que incomodan al que le hacen las preguntas. Se incomodan. Uno se incomoda cuando le preguntan a uno algo. Una pregunta te incomoda. ¿Por qué? Porque tienes que dar información, tienes que dar una respuesta.
y a lo mejor no quieres dar la respuesta, o sabes que estás mal en la respuesta que vas a dar y que lo que viene detrás es un regaño, una amonestación. Pero qué bueno que sea el Señor el que nos pregunte y que nos sintamos incómodos, porque la que va a venir después va a ser una buena aseveración, un buen consejo para perseverar y hacer las cosas bien ante el Señor. Una de las cosas que tienen las preguntas es que esperan una respuesta. Solamente las preguntas retóricas, las retóricas, no necesitan respuesta, ya que la respuesta está en la misma pregunta. Como por ejemplo, ¿ya estás aquí? Sí, ya estás aquí. ¿Ya estamos conectados? Sí, ya estamos conectados. ¿Ves? Eso es retórico, porque ya la pregunta trae la misma respuesta. Los estudiantes saben que las preguntas de los exámenes requieren respuesta. Los vendedores también necesitan respuesta cuando están vendiendo. Pero el Señor también quiso una respuesta cuando Dios le preguntó a Adán y Eva. En las bodas se pregunta, ¿quieres ser mi esposo o mi esposa? Y se espera una respuesta. Después de presentar el evangelio también se espera una respuesta. Cuando presentamos el evangelio, que quieres recibir a Cristo como tu Salvador, pues se espera la respuesta de corazón. ¿Y cuál sería la respuesta de corazón? La que el Señor quiere hoy, donde te está preguntando hoy, ¿dónde estás tú? Hoy el Señor te pregunta, ¿dónde estás tú en esta mañana? Sabemos que la gran mayoría ya hemos aceptado a Jesucristo como exclusivo Salvador personal, pero ahora no sé si en esas redes que nos estamos viendo o donde me están viendo hay alguien que no tenga a Cristo en su corazón y quiera aceptar a Jesucristo como exclusivo Salvador personal en esta mañana, en este día, para cuando el Señor le pregunte mañana, ¿dónde estás tú?, le pueda contestar, Señor, estoy a tus pies, me convertí a ti, te acepté a ti como mi Salvador, ahora quiero que me lleves por el camino correcto. Porque esas son las respuestas que a veces el Señor quiere escuchar de nosotros. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo, que no tenga a Jesucristo en su corazón o se quiera reconciliar con nuestro Señor Jesucristo, tú que me estás escuchando en esta mañana porque estás ahí, sé que estás ahí escuchando este mensaje y el Señor te está preguntando, ¿dónde estás tú? El Señor quiere que tú estés con Él. El Señor quiere llevarte con Él. El Señor quiere llevarte de donde te trajo, porque el Señor antes de que te formases en el vientre de tu madre, ya Él te conocía y te había dado por profeta a las naciones. El Señor quiere saber dónde estás tú, pero tienes que ser tú el que le contestes al Señor. El Señor en esta mañana te ama. El Señor quiere que estés con Él. El Señor quiere que lo busques. El Señor, no importa la situación por la cual estamos pasando, de este coronavirus, en el cual estamos aislados en nuestros hogares y no podemos estar juntos como hermanos, como antes, que nos dábamos la mano, nos dábamos el abrazo, nos dábamos el beso, porque el enemigo lo que está buscando es la separación entre el pueblo de Cristo. Pero el mismo diablo le da favores al Señor, porque puso las redes sociales y ahora estamos unidos a través de la tecnología, del internet, de los teléfonos. No podemos decir que no conocemos de Cristo, que no sabemos de la palabra, porque todo el mundo tiene hasta la Biblia en las aplicaciones de los teléfonos. O sea que nos llegan mensajes bíblicos todas las mañanas. Estamos en chat, nos unimos a chat en WhatsApp o en donde sea, y siempre hay un hermano, una persona que manda un pensamiento. Lo puedo decir por el hermano Esteban Ayala, que todas las mañanas manda un pensamiento. ¿Ah? Como le dicen por ahí, gotitas del saber. Mensajes que le da el Señor, que le inspira el Espíritu Santo, para que lo leas y te edifiques en la mañana, en el día. Eso es provocación de lectura de la palabra. Eso es provocar y contestarle al Señor, ¿dónde estás tú? Cuando lees eso. Ahora mismito te estás sacando de tu tiempo en la comodidad de tu casa, que puedes estar ahora mismito acostado en tu cama, que puedes estar sentado en tu mejor mueble, puedes estar en tu sala con aire acondicionado, me puedes estar viendo, sabrá Dios si por tu televisor de 80 pulgadas, porque esa tecnología la tienes en tu casa. Pero aún así la enfermedad no impide que la palabra llegue a tu corazón y a tu casa en esta mañana. A lo mejor hay gente que no va a la iglesia, pero está ahora contigo en tu casa y están viendo, oyendo esta palabra. ¿Dónde estás tú? Hay gente ahora mismo que te está acompañando en tu casa, que yo no la veo, pero sí están ahí contigo,
porque le llamó la atención. Mira, están predicando, están hablando del Señor, le están llevando el culto por la tecnología y se han sentado a oír la palabra. Para ti es esta palabra. ¿Dónde estás tú? El Señor quiere que vengas a sus pies. El Señor te está llamando. El Señor te quiere salvar, te quiere bendecir. Hay que pasar por unos procesos. Hay que pasar por unas situaciones. Pero al final del túnel vamos a ver la luz que se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Que eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Eso es lo que Él espera de nosotros. También es cierto que las preguntas, según las respuestas, requieren de otras preguntas. Porque Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y por qué Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? Porque ahí fue Adán, pero ahora te está preguntando a ti, ¿dónde estás tú? Porque en aquel momento Adán se escondió, porque descubrió que estaba desnudo. Tú que no tienes a Cristo también te escondes porque sabes que no estás bien ante la presencia del Señor Jesucristo y quieres esconderte o quieres dejar la palabra del Señor o quieres hacerte caso omiso de esto y quieres seguir caminando para no escucharla. Pero la conciencia y el Espíritu Santo se van a comunicar y te van a seguir dando calcomillo y te va a poner esa sensación de querer buscar la palabra del Señor. El Señor como quiera te va a estar preguntando, ¿dónde estás tú en esta mañana? ¿Estás sentado en tu comodidad ahora de tu casa? Porque ahora sí estamos en la comodidad de nuestras casas, oyendo la palabra del Señor. Yo estoy en la comodidad de mi casa. Estoy en mi balcón. Estoy en un balcón, en un tercer piso. No sé si los vecinos me están oyendo porque hablo duro, estoy hablando duro. Y Dios quiera me oigan, porque la palabra del Señor trasciende. Porque estoy haciendo el llamado. Yo quiero que almas vengan a los pies de Cristo. Yo quiero que cuando el Señor me pregunte, ¿dónde estás tú, Willy? Yo le digo, Señor, aquí estoy frente a una computadora junto a mi esposa, llevando tu palabra, llevando tu mensaje. ¿De dónde están las personas en estos momentos de crisis? Hermano, tenemos que estar unidos en familia. Tenemos que estar en oración. Es como dice Hechos 2:42, y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Tenemos que perseverar en esa doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? En la comunión unos con otros, en la oración. Tenemos que estar todos en mi casa cónsonos, en un mismo pensar y en un mismo pedir. ¿Y cuál es? Servirle a Dios, creerle a Dios, hacer la voluntad de Dios y pedirle a Dios por que el coronavirus se vaya. Amén. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de quedarnos en nuestras casas. Tenemos que ser responsables en estos momentos de que tenemos que quedarnos en nuestras casas y no salir para no ser contagiados, para no contagiar a más nadie. Pero de lo que vamos a contagiar ahora al mundo entero por medio de las redes sociales es de la palabra del Señor, de la comunión unos con otros. Vamos a aprovechar estos medios para llevar la palabra del Señor y en vez de que contamine el coronavirus, que la contaminación sea del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y de la presencia del Señor. Amén. Pero luego de la pregunta, ¿dónde estás tú? Viene la otra pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pero de ahí sigue, has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Pero sigue luego y dice, ¿qué has hecho? Aquí quiero llegar. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué vas a hacer en estos momentos? En los cuales tienes que estar obligadamente en cuarentena, en tu casa, sin poder salir, para evitar una infección y evitar una contaminación. Pues vamos ahora a buscar la sanidad divina. Amén. Vamos ahora a buscar la contaminación que no daña ni enferma, que es la contaminación que sana, Amén. que es la de Cristo. Gloria a Dios. Buscar la palabra de Dios y buscar a Jesucristo. O sea, ¿quién te enseñó? Ahora esto me está enseñando que yo en realidad tengo que buscar de Jesucristo, que yo en realidad tengo que confiar de Jesucristo. ¿Qué me está enseñando esto? Que ahora yo tengo que atender más a mi familia. Ahora tengo que darme cuenta que yo tenía en casa una esposa, unos hijos, unos nietos que tenía que atender y dedicarle tiempo más a ellos y estar más con ellos. Cocinarle también, hacerle chulería, jugar con ellos, jugar domino, jugar parchís, compartir. Es comunión unos con otros, pero en armonía. Esto es lo que me está enseñando esto que está pasando ahora en el mundo. El Señor está llamando.
El Señor nos está llamando a una unión. No se crean que esto no tiene un propósito. Esto tiene un propósito. No seamos como Timoteo, que se desanimó. Esto no es motivo para desanimarnos. Al contrario, esto es motivo para animarnos más, para saber dónde estamos nosotros. Amén. Porque el Señor va a preguntarte, ¿dónde estás tú? O te va a preguntar cuando esté en su presencia, cuando estuvo en el 2020, la cuarentena, en marzo hasta abril, ¿dónde estabas tú cuando estabas en tu casa? Porque el Señor te va a preguntar. ¿O qué aprendiste de esto? Como dice ahí, ¿quién te enseñó? ¿Qué aprendiste de esto? ¿O quién te mandó a hacer lo que yo no te dije que hiciera? Gloria a Dios. Porque desobedecimos al Señor. Suave. Porque esto es desobediencia. Esto que está pasando es porque estamos desobedeciendo al Señor y no estamos haciendo las cosas como el Señor quiere. Y el Señor ahora nos está llamando a capítulos. Tenemos que capitalizar esta situación. Tenemos que darle frente, tenemos que sentarnos y si tenemos que escribir, vamos a escribir qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Para recapitular en esta situación qué es lo que quiere el Señor. Porque no se puede estar en desobediencia. Si mientras obedecemos al Señor, las bendiciones van a llegar. Amén. En la obediencia está la bendición. Amén. Y hay obediencias que tal vez no nos gustan, pero tenemos que obedecer. Gloria a Dios. Al enemigo no le gustaba que se obedeciera, por eso fue que le sembró mal ojillo, cizaña a Eva para que comiera del árbol que no tenía que comer. Porque en este caso quien pecó primero fue Eva, pero quien era responsable de esto era Adán, no era Eva. Gloria a Dios. La responsabilidad te cae a ti, que eres el hombre de la casa, que eres el que el Señor puso por pastor en tu casa. Eres tú el que diriges tu hogar. Es a ti a quien la esposa busca, los hijos buscan para las cosas que se van a hacer. Como tú dirijas tu casa, así van a ser tus hijos. Amén. En este momento que estoy pasando, yo tengo que dirigir mi casa, mi familiar y a mis nietos por la palabra del Señor, por la estructura de la palabra del Señor de la Biblia. Para cuando el Señor me pregunte, ¿dónde estás tú? Yo le diga, haciendo lo que me mandaste a hacer. Gloria a Dios. Porque esto es lo que quiere el Señor en esta mañana. Amén. Timoteo en aquel momento cogió un desánimo en aquella situación. Pero nosotros no podemos desanimarnos ahora. Nosotros tenemos que quedarnos en nuestras casas. Ser ahora cooperadores ante la situación gubernamental que hay, porque lamentablemente esto nos afecta a todos. Y tenemos ahora que ayudar al gobierno para facilitarle las cosas y no para empeorárselas. Eso es así. Tenemos que quedarnos en nuestras casas, tenemos que hacer conciencia, cuidar a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Usted si quiere ver a su nieto, aguántese, porque a lo mejor no lo quiere ver, antes no lo quería ver como lo quiere ver ahora, pero ahora espere que pase toda esta situación para que cuando entonces lo pueda ver, lo atesore y le dé importancia y le diga, vamos para casa del Señor. Vamos a llevarte a la iglesia, vamos a ir a buscar de la presencia del Señor, para cuando vuelva a pasar esto, si vuelve a pasar, sepamos que los nietos saben a quién van a buscar y a quién le van a servir, para cuando Dios le pregunte a ellos, ¿dónde estás tú? Ellos puedan decir, en la casa central, Filadelfia, en Barceloneta, Gloria allí a estoy Dios. yo sirviéndole a Dios. Santo. Santo. Volviendo a la primera pregunta que Dios le hizo al hombre. ¿Por qué le hizo la pregunta a Adán? Como ya le dije, no fue Adán quien pecó primero, sino Eva. Pero Dios llamó a él porque él era el responsable. Tú eres el responsable. Si quieres saber más de esa pregunta, ¿dónde estás tú? Nuestro pastor Tomás escribió un libro. ¿Dónde estás tú? Y nosotros lo tenemos. Mírelo ahí. A través de la Iglesia Central Filadelfia, usted consigue ese libro. Gloria a Dios. De lo que estoy hablando no es de lo que está escrito en el libro. En el libro está lleno de bendiciones y de mucha información valiosa para su vida. Pero ahora de lo que yo estoy hablando es dónde estás tú mediante esta situación. Dios le había dicho a él que no debía comer del árbol que estaba en el medio del huerto. Delante de Dios son los hombres los responsables de su familia, como ya le había dicho, sobre todo en el sentido espiritual. El bien espiritual de la familia, esposa e hijos recaen
sobre el varón de la casa. Es responsabilidad de nosotros, a la que Dios nos dio. No es que seamos machistas, es que así lo estableció Dios, porque hay un orden. Y tiene que haber una persona que dirija, no pueden haber dos que dirijan, porque Dios no es Dios de desorden, ni Dios de confusión. Dios puso a una persona que dirija. Tú que me estás escuchando, varón, sobre ti cae esa responsabilidad. Y si ella está sola, pues sobre ella cae esa responsabilidad, porque hay madre soltera. Pero cae la responsabilidad sobre nosotros los varones, porque tiene que haber uno que dirija. Y sobre esa persona vamos a orar para que Dios le dé sabiduría, le dé inteligencia y lo dote de los dones del Espíritu Santo para que pueda llevar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a lo que Dios le dio, lo pueda llevar por el camino que Dios quiere que lo lleve. Es mi responsabilidad yo llevar a mi familia por los caminos del Señor. Porque es a mí, a Dios, quien me va a preguntar, yo te puse a ti. ¿Dónde estabas tú cuando yo te puse a ti? A que llevara a tu esposa y a mi herencia, que son los hijos, que son herencia, porque no nos pertenecen a nosotros, los hijos de nosotros, le pertenecen a Dios, son herencia de Dios hacia nosotros, pero nosotros tenemos que llevarlos por el camino correcto, que ante la presencia del Señor. Hay algo peculiar en esta situación de cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Cuando Dios le dice en la otra pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando le preguntó, ¿has comido del árbol que te dije que no comiera? Y después le preguntó, ¿qué has hecho? Y aquí hay algo que cuando nos pasa eso y cometemos y hacemos las cosas que no son bajo la voluntad de Dios, es que estamos faltos de ¿qué? De comunicación. Por eso el Señor te pregunta, ¿dónde estás tú? Porque hay falta de comunicación. Y eso es lo que el Señor quiere en este momento, que se rompa esa cadena. Que no haya más falta de comunicación. Sino que te incorpores. Sino que te pongas. Sino que te decidas ya a comunicarte con Dios 24/7. Para que el Espíritu de Dios y el Espíritu tuyo se comuniquen y Dios te pueda decir todo lo que el Señor quiere que tú hagas. Porque el Señor nos dirige, el Señor nos corrige. A través de su Espíritu Santo nos redarguye y nos corrige. Dios notó la falta de comunión de Adán con él. La falta de comunicación, porque si en vez de comer de la fruta le hubiese dicho Señor, hubiese llamado al Señor, porque el Señor hablaba con él audiblemente. Audiblemente, hermano, que eso es una bendición y el Señor nos habla audiblemente a nosotros, porque por medio de su Espíritu Santo nos habla a nuestra alma, a nuestro corazón, que es nuestra mente. Si hubiese habido esa comunicación, que no fue que Dios no la estableció, porque Dios desde el principio estableció la comunión entre Adán y él, la estableció desde el principio, desde que lo formó de la tierra, Dios estableció la comunicación con él todo tiempo, lo podemos ver desde que empieza. Dios estableció la comunicación para que se hablaran. Adán le hablaba al Señor y el Señor le escuchaba y le contestaba, pues el Señor estableció la comunicación con él. Eso todavía no se ha ido. Esa comunión todavía está, esa comunicación todavía está. Como Dios notó que faltaba la comunión con Adán con él, el Señor la buscó. Porque como no había la comunión, Adán había dejado de hablar con el Señor, pues el Señor entonces tuvo que ir a buscarlo y a preguntarle, ¿dónde estás tú? Porque así es la gracia de Dios. Siempre es Él quien toma la iniciativa cuando nos alejamos y nos escondemos de su presencia. Por eso te digo, tú que no tienes a Cristo en tu corazón y me estás viendo, te quieres esconder de la presencia del Señor. Y te quieres esconder tal vez en el vacilón, en la fiesta, en el party, en la playa, en tu trabajo. Te quieres esconder en cualquier otra cosa, pero lo menos que quieres hacer es postrarte ante la presencia del Señor. Porque el Señor te está llamando hoy a salvación. No se sabe a dónde va a terminar este coronavirus. No sabemos si esto termina o esto es el COVID. Yo sé que va a venir una gran tribulación. Entiendo que no sea esta. Pero esto puede ser el comienzo. Esto puede ser el principio de dolor ya y el Señor te está llamando hoy. Te está diciendo, ¿dónde estás tú? O estás en el mundo o estás en mis pies.
El Señor quiere que tú te comuniques con Él de ahora en adelante. El Señor quiere escucharte a ti. El Señor quiere que tú lo clames, que tú le busques, que tú le pidas. El Señor quiere que lo haga. El Señor quiere que le dediques del tiempo que Él te dio, que te está dando, del cual te permite levantarte todos los días con vida, que tú hables con Él y lo busques a Él, porque Él te va a preguntar, ¿dónde estás tú? Gloria a Dios. ¿Te imaginas que el Señor te pregunte? Con esto voy a terminar, hermano. Con el llamado abierto. Todo aquel que quiera aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal, vuelvo y repito mi número de teléfono, 787-925-0775. Y si no, escríbelo por ahí por el chat. Que haga la oración con tu voz. O hacemos la oración. Pero imagínate que el Señor te pregunte en esta mañana, o te pregunte mañana, y tú te sorprendas cuando tú oigas esa voz de Dios audible a tus oídos, y tú no puedas hacer más nada más que escucharla, porque eso es una voz que es inexplicable, de autoridad. Y te imaginas que el Señor te pregunte, ¿dónde estuviste durante el culto que estaba dando el pastor por la internet? O el viernes a las 7:30, o el domingo a las 10:30 cuando se empezó la escuela bíblica dominical, o en la tarde. ¿Dónde estás tú cuando hay cultos? ¿Dónde estás tú cuando hay reuniones especiales? ¿Dónde estás tú cuando eres necesario? Porque eres necesario en la casa del Señor. Eres importante. Amén. ¿Tú te imaginas que el Señor te pregunte eso hoy? O te lo pregunte mañana. Que sea el mismo, audiblemente, que venga a ti a preguntarte, ¿dónde estás tú? Gloria a Dios. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo como exclusivo Salvador personal, haga esta oración conmigo Santo tú eres. y déjenos saber que lo aceptó de corazón. Para cuando el Señor le pregunte, ¿dónde estás tú? Diga que estás en la iglesia central de Filadelfia, sirviéndole al Señor. Padre eterno, en esta mañana que he escuchado tu palabra, Señor, que he escuchado tu mensaje y he atendido a tu pregunta, ¿dónde estás tú? Hoy te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque hoy te acepto como exclusivo y salvador personal. Señor, yo hago compromiso de ahora en adelante de estar en tu casa y de estar sirviéndote, Señor. Hago compromiso, Señor, de estar buscando tu rostro y servirte, Señor, y de amar a mis hermanos, no importando la diferencia que tengamos, Señor. Gloria a Dios. Señor, yo quiero hacer el compromiso de servirte porque quiero ver tu gloria y quiero que cuando me preguntes dónde estabas tú mientras el culto, yo contestarte en la iglesia central de Filadelfia, aceptándote como exclusivo y salvador personal. Santo tú eres. Señor, me comprometo a orar, a servirte, a ser fiel y responsable, tanto en mi responsabilidad de asistencia como en diezmos y ofrendas, Señor, para de tu agrado, mi Dios. Señor, en esta mañana yo te pido que tú me bendigas y me cobijes a mí y a mi familia, Señor, y que todos te podamos servir, no importando la situación. Te damos gracias en el glorioso y poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un saludo desde Colombia, Poveda. Poveda, saludos, bendiciones. Envíame tu número de teléfono que te quiero llamar, Poveda. Ruth, saludos a la familia, a los nietos y a los hijos. Los amamos. Nos hace falta. Tienes que venir de nuevo para Puerto Rico y nosotros ir para Colombia. Así que ahora, hermanos, nos vamos a despedir. Los hermanos de la iglesia que están conectados. A los hermanos de la iglesia, Chao. les doy saludos, les doy las gracias. Dios los bendiga. Estamos aquí en el balcón de nuestra casa. Los quiero ver, los quiero abrazar, me hacen falta. Quiero ver sus rostros, quiero compartir con ustedes y les estoy orando al Señor porque esta situación termine. Sé que va a terminar en el nombre del Señor. Amén. Con calma.
Pero vamos ahora a hacer lo propio de quedarnos en nuestras casas, de no salir, para que esto se termine ya. Vamos a hacer el sacrificio de quedarnos ahora en nuestras casas, pero después vamos a hacer el sacrificio, el compromiso de estar en la casa del Señor. Gloria a Dios, eso sí. Amén. Eso está Para honrar al Señor, por lo cual le hemos estado pidiendo porque termine con este coronavirus. Gloria a Dios. Así que Padre Santo, Padre bueno, Padre Todopoderoso, Señor, en esta mañana te damos gloria y honra, te damos gracias por esta palabra, Señor, te damos gracias por este mensaje, mi Dios. Santo, Señor, que ¿dónde estamos? Estamos aquí oyendo tu palabra, Amén. buscando tu presencia, Señor, y que nuestro ánimo no va a decaer ni nos vamos a desanimar por esta situación, sino que al contrario, tú nos des más energía, nos des más fuerza, más vitalidad y que nos busquemos más, aunque sean por medio de las redes sociales o de las vías llamadas telefónicas, Señor. Gloria. Pero que seas tú glorificándote, Señor. Gracias, Señor, porque hiciste estos medios, pusiste estos medios, podemos predicar el Evangelio, podemos Santo. reunirnos, aunque sea cibernéticamente, pero estamos reunidos ahora para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Señor, mira las peticiones que hay frente a ti, Señor, de salud, de economía, de trabajo, Señor, Sí. la situación ahora de alimentos y de comida, Señor, que seas tú, mi Dios, dándonos la Santo, sabiduría y gloria la al paciencia y supliendo de todo, Señor. Gloria En a Dios. especial te pido por el gobierno de Puerto Rico, por la gobernadora en la situación que está, Señor, ante esta emergencia en la cual Gloria estamos a Dios. viviendo en el mundo entero, Señor. Te pido por todos los gobernantes, por todos los líderes de salud, Amén. Señor, bendícelos a todos y dale sabiduría, Señor, para que esto pueda llevarse de una forma agradable y conforme a tu voluntad, Señor. Gloria a Que Dios. seas tú poniendo el medicamento, Señor, poniendo la Amén. sanidad y la cura sobre esta enfermedad, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señor y tú eres poderoso. Te damos gracias en el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y un pueblo que espera a Jesucristo dice, Amén. amén. Gloria a Dios. Hermanos, Saludos sí. y nos vemos. No se olviden de la cadena de oración por 24 horas, hermanos. Vamos a seguir orando. Sabe que vamos a terminar al 30 de marzo, ¿verdad? 30 de marzo. No se desconecten de la oración. Y tranquilo, tranquilo, que en la oración vas a encontrar la paz. Y Dios, sí, y Dios va a terminar todo esto que tenemos el caos, pero para los que están en Cristo Jesús, todo obra para bien. Y no se olviden que el martes a las 7:30 vamos a estar otra vez conectados con una reflexión Y el hacia el viernes, Señor. el viernes Y también. el viernes también. Martes y viernes. Y el Así. domingo, escuela dominical, a las 10:30. Así que Dios me los bendiga y saludos. Todo aquel que me quiera llamar, pues el teléfono está abierto. 787-925-0775. Adiós y Adiós. gracias. Los amamos en el Señor Jesucristo. Dios bendiga.